Buenas tardes, bienvenidos todos. Soy Berta Pantoja y en nombre de la Red Liberal de América Latina quiero darles las gracias por acompañarnos en esta celebración del Día Internacional de la Libertad con un evento de lujo. Ni Fernando Savater ni Sergio Sarmiento necesitan presentación. Todos los conocemos y los admiramos. Escuchemos su conversación y celebremos con ellos este Día Internacional de la Libertad. Muchas gracias. Fernando Savater es uno de los filósofos más importantes de la lengua española, un hombre valiente que padeció cárcel durante el franquismo y que se convirtió en uno de los baluartes del pensamiento liberal en España y en todo el mundo, no solamente el mundo de habla española. He tenido la oportunidad de conversar con él, de manera que pues vamos a hablar con uno de los grandes de la filosofía, Fernando Savater. Maestro Savater, en primer lugar, quiero agradecerle el que haya accedido a esta conversación a la distancia desde San Sebastián. El maestro Fernando Savater es un filósofo, pero es un filósofo que ha cambiado las reglas de la filosofía, que nos ha ofrecido una filosofía más cercana a la gente y que nos ha ofrecido muchísimos libros en los cuales ha tratado temas que tienen que ver con la ética, con los principales valores que debemos tener los seres humanos, en fin, todos estos temas originarios de la filosofía, pero que se ha negado a impartir nada más desde el aula, desde la cátedra. Yo quiero agradecerle al maestro Fernando Savater esta conversación y yo, yo quisiera empezar, maestro Savater, preguntándole en este Día Internacional de la Libertad, ¿por qué es importante la libertad? Vemos que todo el mundo, todos los políticos defienden la libertad, pero luego toman medidas que parecen contrarias a la libertad. ¿Por qué es importante conocer la libertad y defenderla? Bueno, yo creo que la libertad es la característica más definitoria del ser humano. Otros seres vivos, otros animales, ¿no? De nuestra línea evolutiva, han desarrollado pues unos instintos, unas necesidades y se guían por ellos exclusivamente, es decir, no tienen opción, no pueden elegir su modo de vida. El ser humano está programado para autoprogramarse, por decirlo así. Estamos programados para inventar nuestro modo de vida, nuestros planes, nuestros valores. Entonces, evidentemente, eso es lo más característico de nuestra especie. Pero tener libertad no quiere decir que nuestras opciones sean infinitas, puesto que estamos condicionados por nuestra naturaleza, por el resto del mundo. Vivimos en un mundo que no hemos elegido, que no hemos inventado, que tenemos que desenvolvernos de acuerdo con nuestra iniciativa, pero en un mundo que no responde a nuestros deseos, sino que es lo que es obligatoriamente. Y de ahí el hecho de que tengamos que vivir en grupo, en sociedad, y de ahí el hecho de que tengamos que imponer unas reglas para que la libertad sea de alguna forma una colaboración entre todos y se oriente en forma colaborativa entre todos. Y entonces eso parece limitar la libertad individual, el hecho de tener que ajustarla a unos proyectos sociales, de una libertad social, por decirlo así. Ahora bien, lo que hemos visto es que todos los políticos nos dicen que son liberales, todos defienden la libertad y sin embargo una y otra vez nos ponen restricciones. A lo mejor son restricciones a veces nimias a nuestros comportamientos, a lo que comemos, a lo que bebemos, a lo que fumamos, pero a veces van más allá. Son restricciones a temas fundamentales, a cómo votamos, a qué idioma utilizamos. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, primero, en primer lugar, en una sociedad democrática, políticos somos todos. Es decir, los políticos que hay no han llegado de otro planeta, sino que los hemos elegido nosotros y de alguna forma no los revocamos, los consentimos, no nos ofrecemos nosotros mismos para hacer de políticos si creemos que podríamos hacerlo mejor. Yo creo que en una democracia siempre los culpables, por decirlo así, entrecomillado, son los ciudadanos, que son los que han elegido a los políticos ejerciendo su propia función política. Y por otra parte, todo el que tiene que disponer medidas para un grupo social tiene que imponer unas restricciones para las voluntades de las personas individuales. Es decir, si por ejemplo exigimos una prueba de que no se está contagiado de una epidemia para entrar en una reunión, eso evidentemente coarta
la libertad del que quiere entrar en la reunión esté contagiado o no, pero en cambio favorece el que las personas que libremente asisten a esa reunión no se vean en el peligro de contagiarse por aquella persona que quiere entrar. Entonces, estos límites lo único que indican es que no vivimos solos en el universo, sino que vivimos dentro de una colectividad, y eso, la libertad de otros es el límite de mi libertad. Mi libertad limita por la libertad de los demás. Entiendo que en una comunidad se me exija una prueba de vacunación o una prueba de que no tengo una epidemia enorme si voy a estar conviviendo con personas, pero ¿qué pasa con otras prohibiciones, sobre todo cuando se hacen en privado, a fumar, a beber bebidas alcohólicas, a tener determinados tipos de actividades o a lo mejor actividades sexuales? ¿Qué opina usted? Bueno, es que ya hay, digamos, hay unas actividades que pueden ser limitadas por razón de que interfieren en la libertad de otros, y otras, en cambio, que son opciones personales. Es decir, beber o fumar son opciones que uno toma por sí mismo. A lo mejor son dañinas, a lo mejor son peligrosas, pero eso es una opción de uno. Uno elige vivir así. O sea, cada uno en nuestra vida elegimos ciertos riesgos para obtener ciertos placeres, cierto confort, y eso es una opción nuestra. Lo que ya no es opción nuestra es el hecho de lo que interfiere con la libertad de otros, lo que ofende, digamos, la libertad de otros. Pero lo que es elegir nuestra propia vida, aunque sea de una manera equivocada, debe ser respetado. ¿Cómo construimos una ética que pueda aplicarse en la vida cotidiana, no una ética teórica, sino una ética pues, para la vida común y corriente, la que vivimos en las calles y en las tabernas y en los restaurantes? Bueno, eso es la ética, ¿no? La ética no es un conjunto de teorías, no son unas tablas de la ley, ¿no?, que están ahí al margen de la vida, sino que la ética es una reflexión sobre la libertad. O sea, la ética consiste en una reflexión de los seres humanos sobre su libertad. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué no hacer? ¿Cuáles son los motivos aceptables para la acción? ¿Cuáles son los motivos que no debemos dejarnos arrastrar por ellos? Esa reflexión sobre la libertad, en eso consiste precisamente la ética. Y ahí es donde, de alguna forma, es importante el hecho de que haya un diálogo ético entre los ciudadanos del país. Eh, Todos somos políticos, nos dice usted, pero ¿cómo nos volvemos ciudadanos? ¿Cómo podemos lograr que al elegir a nuestros políticos, pues lo hagamos de una forma más pensada o de una forma más inteligente? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? Porque cuando vemos a algunos de nuestros políticos, pues sí nos da un poco de miedo ver lo que estamos eligiendo. Bueno, eso efectivamente es así. Es que la elección de los políticos y nuestra participación en la vida política no es algo que podemos tomarnos a la ligera. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿qué más da? Todos los políticos son iguales, todo es igual, no demos más importancia al asunto, ¿no? Realmente las opciones de los ciudadanos, lo que elegimos y lo que luego de alguna forma seguimos apoyando o no apoyando en la vida política es muy importante, porque parece que no va a tener una repercusión sobre nuestra vida, pero tiene una gran repercusión sobre nuestra vida, sobre nuestros negocios, sobre la educación de nuestros hijos. Entonces es algo que hay que tomarse en serio, y yo creo que para lo que sería necesario una cierta preparación. Yo siempre he sido partidario de que dentro de los planes de estudio, en las escuelas, en los institutos, exista una cierta formación cívica, una cierta formación ciudadana, que se explique desde jóvenes, desde muy jóvenes, a los futuros ciudadanos en qué consiste pues la democracia, en qué consisten los jueces, en qué consiste la policía, en qué consiste las leyes, todo eso, que no quede como algo que se oye y que no se da por sabido aunque uno no lo conozca, sino que lo conozcamos realmente. Eh, la libertad se basa fundamentalmente en elecciones individuales, decisiones personales, pero a veces se necesita valor para elegir, como alguna vez escribió usted en un libro. ¿Cómo ejercemos este valor para escribir? ¿Cómo nos enfrentamos ante aquellos que de una forma indebida buscan ya no influir, sino impedir que podamos tomar nuestras propias decisiones? Bueno, evidentemente es así, es decir, evidentemente el coraje, el valor
es una parte fundamental de la vida ética, ¿no? Es decir, Churchill decía que el coraje era la virtud más importante porque sin ella todas las demás no sirven. Es decir, si uno es una persona que tiene grandes virtudes cívicas, etcétera, pero no se atreve a ejercerlas, o a la menor amenaza, al menor obstáculo, retrocede y se asusta y deja de cumplir sus deberes ciudadanos, pues todas esas virtudes no sirven para nada, ¿no? Entonces, realmente el coraje, el valor, es algo fundamental para ejercer la vida ética. Yo creo que eso es una convicción que hay que trasladar desde muy pequeños, ¿no? Es decir, el ser humano tiene derechos, pero también tiene la obligación de defender sus derechos. No puede dar sus derechos por sabidos, por conocidos, no puede esperar que venga alguien siempre de fuera a salvarle y a ayudarle, sino que tiene que estar decidido a arriesgar algo por defender sus derechos. Escribió usted este libro, El valor de elegir, pero tiene otro libro que me parece muy importante, es El valor de educar. ¿Por qué es tan importante la educación? Por esto que estamos diciendo, digamos, nadie nace con todos los hábitos ciudadanos aprendidos. La sociedad, la ciudadanía, la democracia son obras de arte social y hay que aprender a manejarlas. Nadie compra un electrodoméstico o nadie compra un automóvil sin tener un cierto folleto de instrucciones, una información sobre cómo funciona, cómo debe repararse, cómo debe emplearse, cómo debe utilizarse. La democracia y la ciudadanía es lo mismo. Necesitan unas ciertas reglas, unas instrucciones de manejo, y esas instrucciones de manejo tenemos que aprenderlas adecuadamente algo antes de empezar a ejercer nuestra función, cuando todavía somos adolescentes. Antes de incorporarnos plenamente a la vida ciudadana, tenemos que tener esa formación para luego saber cómo debemos comportarnos, cuáles son las vías más adecuadas para desarrollar nuestra ciudadanía. Tradicionalmente el liberalismo ha defendido las libertades individuales, pero hay pensadores que nos dicen que eso es un error, que no es eso lo que debiéramos defender, que lo que importa son las libertades colectivas, las decisiones que una colectividad pueda tomar y que en todo caso el individuo tiene que ajustarse a ellas. ¿Qué piensa? Bueno, es que las dos cosas no son incompatibles. O sea, si uno lee, por ejemplo, autores canónicos, digamos, del pensamiento liberal o libertario incluso, como por ejemplo John Stuart Mill, su famosa obra On Liberty, sobre la libertad, es una obra que efectivamente defiende la importancia de la libertad, pero también defiende la importancia de una libertad responsable frente a la situación de la colectividad en que se vive. Es decir, la colectividad ha surgido de opciones individuales de colaborar, de opciones individuales de protegernos, de opciones individuales de potenciar más nuestras posibilidades. Entonces, no podemos luego hacer opciones que vayan en contra de esas opciones básicas colectivas que hemos tomado. En nombre de la colectividad no se debe sacrificar a los individuos, pero el individuo al actuar debe ser consciente de que no está actuando fuera completamente en solitario, en el vacío, sino que está actuando dentro de una colectividad. Estamos viviendo un renacimiento de los nacionalismos. Parecía en un momento que los habíamos dejado atrás, que nos habíamos vuelto cada vez más internacionales, que en Europa se viajaba sin pasaporte por todos lados, los estudiantes estaban con las becas Erasmus y estudiaban en cualquier otro lugar, pero poco a poco estamos viendo una reacción y el surgimiento de nacionalismos en distintos países, en Polonia quizás, pero también en México, en países latinoamericanos, incluso en España. Los nacionalismos de las regiones españolas se han vuelto más acendrados. ¿Qué reflexión debemos hacer a este respecto? ¿Ha terminado el internacionalismo? ¿Cuál debe ser el papel del nacionalismo, pues, en una comunidad internacional que también debemos tener? Yo creo que hay un cierto apego a lo propio, es decir, todos tenemos un apego al lugar donde hemos nacido, la primera sociedad que hemos conocido, el grupo humano con el cual más nos identificamos, con cuyos intereses, digamos, nos interesamos más. Todo eso es bastante normal, eso
no lo vamos a erradicar, lo mismo que queremos más a nuestra familia que a la familia del vecino. O sea, todos nos apegamos más a ese grupo al cual pertenecemos. Pero por otra parte, ese interés, ese apego a nuestro grupo no puede llevar a el enfrentamiento o a la exclusión de los demás. O sea, todos tenemos que darnos cuenta de que por mucho que queramos nuestra familia, también tenemos que tener una serie de objetivos comunes con el resto de las familias y con el resto de los hombres. Y de la misma manera, una nación no puede basar su autoamor, su deseo del bien para sí misma en el perjuicio o en el enfrentamiento con las demás. Lo malo de los nacionalismos no es su momento, digamos, de apego a lo propio, sino su momento de exclusión y de enfrentamiento con lo ajeno, con lo otro. Eso es el problema real. Una persona puede amar su país, puede amar su grupo social, pero desear precisamente lo mejor para ese grupo en coherencia o en colaboración con otros. No romper los lazos, romper los acuerdos y quedar aislado del resto de los países o aún peor, perjudicarlos. ¿Se puede al mismo tiempo ser vasco y español, catalán y español, gallego y español? Por supuesto. No solamente eso, sino que es que la ciudadanía no es un término abstracto ligado al Estado de Derecho. No es ligado al terruño, no es ligado al color de piel, no es ligado al sexo, no es ligado a la religión, sino que está ligado precisamente a un derecho de deberes y obligaciones que dicta las leyes del Estado al que se pertenece. Los ciudadanos somos ciudadanos del Estado, no ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestra calle, de nuestra casa, sino somos ciudadanos del Estado que compartimos. Y en ese sentido, dentro de ese Estado, por supuesto, hay identidades muy diversas porque hemos nacido en un lugar determinado, tenemos un primer paisaje que vieron nuestros ojos por primera vez y al cual sentimos más afecto que por otros. Y todos tenemos una serie de características de identidades, la lista de identidades que tenemos cada una, dictada por nuestro nacimiento, por nuestras aficiones, por nuestros gustos religiosos, etcétera. Todos tenemos muchas identidades, pero no puede haber un estado diferente para cada una de esas identidades, sino que esas identidades se reúnen en los valores que tiene la ciudadanía dentro de un Estado de Derecho. Después de la caída del muro de Berlín, pareció durante un momento que la humanidad no tenía más camino que ir hacia un mundo con mayores libertades políticas, económicas, y sin embargo con el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso no es cierto. Por una parte, ciertos estados que han tenido una liberación económica, una liberalización económica como China, mantienen pues un régimen absolutamente autoritario, pero vemos incluso, por ejemplo, en Latinoamérica, que países como Nicaragua o como Venezuela, que fueron democráticos en un momento, se vuelven cada vez más dictatoriales, e incluso en Europa, casos como Hungría o como Polonia, en que los regímenes se vuelven más autoritarios, y está también, por supuesto, el caso de Turquía. ¿Cuál es la reflexión que debemos hacer? ¿Es natural que veamos estas oscilaciones, estos vaivenes en el mundo de la política y en el mundo de la libertad? Es natural, sobre todo, que sepamos que las cosas nunca se asientan de una manera definitiva. Es decir, es lógico que todos tengamos ganas de descansar, ¿no? Hay una milonga argentina que dice: muchas veces la esperanza son ganas de descansar. Bueno, es verdad que muchas veces ya hemos llegado, ya está resuelto, ya somos libres, ya el mundo es perfecto. Bueno, eso son ganas de descansar. En realidad, los problemas, las dificultades, los obstáculos siguen estando porque se basan precisamente en la forma de ser de las personas, en la sugestibilidad que tenemos. Somos sugestionables por los que nos prometen paraísos cuando en el fondo lo que nos están llevando es hacer infierno. Todo eso existe y por eso hay que estar vigilantes, por eso hay que educar, por eso hay que intervenir en la política, no dejarse llevar. Ese es el problema. No podemos descansar simplemente y decir: ya está todo resuelto, ya no pensemos en eso, ahora cada cual que se dedique a sus pequeños gustos, a sus pequeños caprichos. No, o sea, el mundo de la democracia y de la ciudadanía es una tensión constante. Tenemos que estar constantemente
pendientes de ello y defendiendo lo que consideramos bueno dentro de ese conjunto de reglas sociales. Hablaba usted de quienes nos llevan a paraísos. Yo reflexiono mucho siempre acerca de las utopías. Todo el mundo, por supuesto, quiere construir un mundo perfecto, desde Tomás Moro hasta la actualidad, pero muchas veces estas utopías que construyen los políticos o utopías a las que nos quieren llevar los políticos terminan siendo pesadillas autoritarias. ¿Qué piensa usted de las utopías? Bueno, yo hace ya muchos años escribí que las utopías son el sueño de unos cuantos que se convierten en pesadilla de todos los demás, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo válido. Pensemos que la propia utopía de Tomás Moro no era una ironía de Tomás Moro. O sea, Tomás Moro de alguna forma describe un falso mundo ideal. No es un mundo ideal que Moro quisiera ir a vivir en él, sino que es una tendencia del mundo que muchas veces exaspera situaciones negativas. O sea, no la propia primera utopía que dio nombre a este género es más bien una ironía sobre los proyectos humanos que quieren traer el cielo a la tierra, ¿no? Entonces yo creo que los seres humanos debemos acostumbrarnos a lo bueno y no a lo perfecto. O sea, siempre hay opciones mejores que otras. Buscar lo perfecto, buscar lo que no tenga ningún fallo, lo que no presente ninguna arista, ningún problema, eso es peligroso porque nos va llevando cada vez a situaciones más irreversibles y peores. Las situaciones tienen que ser más flexibles, tenemos que estar acostumbrando a que, bueno, hay opciones que tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero tienen más ventajas que inconvenientes, y debemos apoyar a esas opciones y no buscar el maximalismo de decir yo quiero todo o nada, porque el que quiere todo o nada normalmente se encuentra con nada con más facilidad. Debemos seguir tratando de construir democracias porque lo que vemos y ha sido pues, la experiencia de muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, cuando se quiere tener un régimen democrático, muchas veces se termina votando por aquellos que quieren precisamente destruir a la democracia. Estoy pensando en particular en el caso de Venezuela. Bueno, eso ocurrió, nos ha ocurrido en España también. Digamos, el problema de elegir es que el elegir te puedes equivocar. O sea que cuando nuestra situación, nuestro grupo social va a vivir pendiente de nuestras elecciones, es muy agradable, es muy satisfactorio pensar que el mundo va a ser como nosotros queremos elegir, pero también hay una responsabilidad porque podemos elegir mal. Podemos dejarnos llevar por los falsos profetas, podemos llevar por la gente que está prometiendo maravillas y que luego sabemos que o no las va a cumplir o estamos viendo realmente que no las cumple porque son imposibles de cumplir. Eso, digamos, es algo sobre lo cual tenemos que estar permanentemente. Los falsos profetas y los falsos engaños y el sí se puede aplicado a veces a cosas que no se puede, eso lo estamos viendo, lo hemos visto. Yo creo que cada uno de nosotros lo ha visto en su país muchas veces. O sea, hay opciones que uno sabe que son muy agradables, digamos, de escuchar, al oído suenan bien, pero luego sabemos que eso no tiene ningún reflejo o tiene un reflejo negativo en la realidad práctica. ¿Sigue habiendo un lugar en la política y en la filosofía para Dios o ya simple y sencillamente no tiene lugar? Bueno, es que Dios no tiene, digamos, Dios es una aspiración personal. Yo creo que Dios es digamos, en algunos casos hay personas que tienen esa especie de anhelo de una trascendencia, de superar los límites de la vida humana, etcétera. Y bueno, eso como vía personal de búsqueda de perfección, de búsqueda de una realización que incluso vaya más allá de los límites de nuestra biología, digamos, es respetable. Lo que no se puede hacer es convertir a Dios en un personaje político, utilizarlo como fuente de la legalidad, utilizarlo como argumento en contra de otros grupos, etcétera, etcétera, ¿no? La política no se dedica a hablar de la vida más allá de la muerte, sino de la vida antes de la muerte. Es decir, lo que nos tenemos que ocupar es cómo vivimos aquí, cómo vivimos mejor, y luego cada uno de nosotros puede anhelar, soñar, como se quiera decir, con algo más allá de esta vida. Pero la política y la ética se ocupan de esta vida y de los límites de esta vida. No pueden apelar a un juez trascendental que diga lo que debe ser hecho o no,
porque somos nosotros y no la trascendencia lo que debe decidir nuestro destino. El lenguaje, la palabra es una de las características más importantes del ser humano, es lo que nos muestra al mundo como seres inteligentes, es lo que conlleva lo que lleva nuestras ideas a a los demás. Y entiendo la importancia emocional que tiene el lenguaje. Por eso estuve tan opuesto yo en aquellos tiempos en que el franquismo prohibía, por ejemplo, el uso de la lengua catalana en Cataluña. Pero me inquieta también ahora ver que la prohibición puede ser al contrario, que se puede prohibir la enseñanza en español, que se pueden prohibir ciertas actividades en español. ¿Qué piensa? Bueno, desgraciadamente no es que se pueda, es que se puede, se está haciendo, vamos, se está haciendo realmente hoy. Es curioso que mientras que el español se maneja como lengua de educación, de cultura, de política parlamentaria, por ejemplo, en un continente entero como es América, sin embargo, en España encuentro dificultades en ciertas regiones. Es más fácil educarse en español en muchos países de América que educarse en la propia España si estás en Cataluña, en el País Vasco, etc. Eso, digamos, la intransigencia, el hecho de querer privar a los demás de su forma de comunicarse, eso es el comienzo del totalitarismo. O sea, los nacionalismos excluyentes, esos separatismos que tratan de romper una unidad fraguada a lo largo de siglos, que tratan de romperla para potenciar su propio egoísmo colectivo, eso es un poco el comienzo del totalitarismo. Y todos los nacionalismos tienen en germen un totalitarismo. Fernando, considera usted que hay alguna etiqueta política que lo hace sentirse a gusto? ¿Se considera usted liberal, libertario? ¿Hay alguna definición que se dé a usted mismo? Yo creo que yo soy un ciudadano demócrata, es decir, si se quiere, soy un poco un demócrata radical, ¿no? O sea que yo creo que la democracia está basada en un trípode. La democracia tiene, en cuanto produce bienes, es el sistema que llamamos liberal capitalista. En cuanto hace un reparto justo para apoyo de los ciudadanos, es lo que llamamos socialdemócrata. Y en cuanto a la forma de costumbres, la forma en que cada cual rige su forma de existir, pues hay una liberalidad en las costumbres. Entonces, ese trípode entre el capitalismo, la socialdemocracia y el liberalismo se combinan dentro de un sistema político que es la democracia. Y yo me gusta ese sistema, me gustan esos tres aspectos del sistema combinados. Es verdad que en ocasiones, digamos, pues por ejemplo, en una epidemia, etcétera, a veces hay que ejercer más la presión social y dejar menos la libertad individual. Y en otros casos, en nuestro desarrollo personal, es mejor conceder al desarrollo personal la libertad que intentar imponer un bien desde el exterior. Pero yo creo que las tres cosas son necesarias y no me calificaría como ninguna de ellas, sino más bien como eso, como un ciudadano demócrata pleno, digamos. ¿Cuál debe ser la aspiración del ser humano? ¿Es construir felicidad? ¿Eso ser lo más feliz que se pueda? ¿Eso debería ser nuestra aspiración como seres humanos? Bueno, yo creo que tenemos que aspirar, yo he muchas veces aspirar a la alegría, ¿no? La felicidad me parece una palabra demasiado imponente, ¿no? Para seres mortales tan limitados como nosotros, con una vida tan difícil. Mantener la alegría puede ser momentánea, pero es importante. Vivir en la alegría, tener facilidad para la alegría y lograr un sistema en el que las alegrías de unos sean compartidas por los otros. Yo creo que una de las cosas más importantes del ser humano es nuestra facilidad para compartir los sentimientos de otros. Desde niños, cuando vemos a alguien llorar, de alguna manera sentimos también como las lágrimas dentro de nosotros por compasión o por hermandad con esa persona que sufre. Y lo mismo, si vemos a alguien reírse y estar contento, entonces nosotros también sentimos un deseo de reír y de jugar, ¿no? Eso lo pasa desde los niños. Yo creo que eso indica hasta qué punto nuestros sentimientos están siempre fraguados por los de otros y buscar la alegría colectiva es lo mejor que puede pasar.
ya la felicidad sería un don demasiado, a lo mejor luego con el tiempo, cuando uno ha llegado a la vejez, como en mi caso, a veces te acuerdas y dices, hombre, fui feliz entonces, en aquel momento, pero la felicidad siempre la ves ya con el espejo retrovisor, la ves en el pasado. Intentar proyectarla hacia el futuro yo creo que es peligroso. Ya han pasado varias décadas de la caída del muro de Berlín. Las nuevas generaciones no alcanzan a entender por qué hubo tanto festejo, por qué fue tan importante, por qué hubo quienes pensaron que ese era el fin de la historia. Ya con el paso del tiempo, ¿qué podemos pensar sobre esta caída del muro de Berlín, que significó la eliminación de los regímenes comunistas en Europa Oriental? ¿Sí fue una cosa muy importante o a final de cuentas, como todo en la historia, pues fue un episodio más que será sustituido por otros episodios con la historia? Bueno, será un episodio sustituido por otros, pero en su momento fue algo bueno y algo positivo, ¿no? Yo ya decía, insisto, que no debemos buscar un absoluto. El día que acabe definitivamente la pandemia que ahora padecemos, que podamos prescindir de las mascarillas, que podamos abandonar la medicación, que los hospitales se vacíen de los enfermos de COVID, etcétera, pues será un día excelente para todos nosotros. Ya sabemos que luego vendrá a lo mejor otra epidemia y que vendrá otro tipo de enfermedad y que seguimos teniendo riesgos, pero eso no quita que librarnos de la epidemia que ahora padecemos sea algo positivo. Cuando terminó el franquismo, pues bueno, los que habíamos vivido muchos años bajo el franquismo y habíamos padecido cárcel y persecución, sentimos una gran alegría de que el franquismo acabara. Naturalmente eso no quería decir que todos los problemas fueran a acabar, como vimos enseguida, que continuaba habiendo problemas, pero eso no quita que haber salido de una situación negativa no sea algo regocijante y positivo. Fernando Savater, yo quiero agradecerle esta conversación, esta plática, y quiero pedirle a toda la gente que nos está viendo y escuchando que lea sus libros, porque me parece que en los libros encontramos todos estos puntos que nos ha narrado, pero de manera más clara. Bueno, fue bastante claro, por supuesto, pero de manera muy puntual, de manera que quiero hacerle a nuestro público una invitación para que lea sus libros, cosa que me da la impresión de que a usted le encanta escribir, porque tiene una cantidad de libros, parece que no acaba de terminar uno cuando ya empezó el siguiente, ¿verdad? Me encantaba. Yo ahora soy mucho más, ya llevo tiempo sin... he sido escritor, entre otras razones, también por obligación. Cuando era joven, pues padecí, como hemos dicho, el franquismo, no tenía fácil dar clases en la universidad, había estado en la cárcel, en fin, entonces escribir era una forma de ganarme la vida. Y eso ya me dio una cierta soltura, no la ambición de la página perfecta, como tienen algunos. Yo ya sé que las páginas mías no son perfectas, pero ya escribiré otra mejor luego, ¿no? Y en eso se basa. Hoy ya no, ya hace ya años que, en fin, hago alguna pequeña colaboración periodística, pero ya la pasión por escribir y por seguir escribiendo, eso ya está, ya lo dejo en el pasado. Ahí están los libros, si alguien los quiere ver, pues quizá le ayuden, y por mi parte yo creo que he cumplido ya. Fernando Savater, gracias por esta conversación. Le mando un muy fuerte abrazo allá hasta San Sebastián. Un abrazo para usted y para todos los amigos mexicanos, a los que siempre echo de menos tanto. Ya hace bastante tiempo que no voy por México y la verdad lo noto, lo siento, noto la nostalgia de México. Ya lo traeremos por acá. Un fuerte abrazo. Un abrazo.